Muy buenos días, jóvenes. Esperando que se encuentren bien, que no haya ninguna novedad con respecto a la salud de ustedes y sus familiares. Les traigo en esta sesión la retroalimentación de la guía de trabajo anterior que tenía que ver con los tipos de argumentos que podían presentarse mayoritariamente y con ello tener herramientas para el análisis de diferentes posturas argumentativas en relación a la guía que ustedes me han enviado bastantes consultas, ¿verdad? Que es la de encontrar diferentes voces argumentativas con respecto a un tema controversial. Es por esta razón que nosotros habíamos trabajado esta guía y yo les traigo hoy eh, la retroalimentación de ella. Si ustedes recuerdan, bueno, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Tesis, argumentos y conclusión o síntesis en el caso de que hubiese más de una tesis o una tesis y una contratesis. Y los argumentos, que son razonamientos lógicos para poder sustentar una tesis, eh, hay de varios tipos y yo les traía algunos. Les presenté algunos ejemplos y les pedí a ustedes que como actividad construyeran ejemplos de argumentos que apoyaran esa tesis en particular. ¿Cuál era la tesis propuesta? Eh, esta. Tiene que existir una ley que impida fumar a menores de edad. El primer tipo de argumento que nosotros vimos era el argumento basados en datos y hechos. Datos y hechos, yo les puse aquí un ejemplo, ¿cierto? Y usted tenía que construirlo, ¿ya? Entonces, los ejemplos que yo hice para ustedes, que usted puede haber hecho otro y está igualmente correcto, es el siguiente. Por ejemplo, un argumento basado en hechos. El cáncer pulmonar, producto del cigarrillo, es más probable de contraer en menores de 18 años, producto del desarrollo y madurez de los órganos de la persona, por lo que es esencial que en esta etapa de la vida no se consuma cigarro. Es por ello que se necesita una ley que impida fumar a menores de edad. Como ustedes pueden ver, en rojo se encuentra un hecho, algo que no se puede refutar, que se encuentra en la investigación y que yo lo utilizo para sustentar mi tesis. Con respecto a los datos, que yo los resalté en negrito, ¿verdad? Ahí, presentado en estadística, también son datos importantes, producto de la investigación, que yo utilizo para sustentar mi tesis. Por ejemplo, aquí les digo, el 50% de los menores de edad ha presentado alguna dificultad respiratoria grave. De ese 50%, el 20% ha sufrido cáncer y de ese 20%, un tercio es producto del consumo temprano de cigarro. Por lo que es importante y necesaria una ley que impida que los menores de edad fumen. Tenemos datos y tenemos hechos que sustentan mi tesis de que debe existir una ley que impida el consumo de cigarros menores. Luego vimos lo que eran los argumentos basados en relaciones causales, es decir, que presentan efecto y causa, y yo les ponía un ejemplo de Séneca. Con respecto a la actividad, que ustedes saben que es la misma tesis para todos los tipos de argumentos que yo les pedí, mi ejemplo es el siguiente. Las leyes que impiden el consumo de cigarrillo en países vecinos han logrado una disminución significativa del mismo, al contrario de los países que no cuentan con una legislación que prohíbe el tabaco en menores, en donde su consumo se torna cotidiano. Sobre la base de estos resultados de la ley en diversas naciones es necesaria una ley que impida su consumo a menores de edad. Es decir, se muestra la causa y el efecto que provoca una ley en diferentes naciones y producto de ello se busca, ¿verdad?, que los efectos alcanzados por los países que tienen leyes con respecto a este tema se alcancen también en este país con una ley que impida fumar a los menores de edad, ¿ya? Argumentos basados en relaciones causales. Luego teníamos los argumentos basados en definiciones. Como ustedes saben, la definición es mostrar, especificar o listar las características constitutivas, los elementos constitutivos de algún objeto a modo general, ¿verdad? No particular, o sea, las características que le sirven a todos los objetos de los cuales se está definiendo. En ese sentido, el ejemplo que yo les traigo para esta tesis es: el cáncer pulmonar se forma, en los tejidos del pulmón, por lo general en las células que recubren la vía respiratoria. Los dos tipos más importantes de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón en células pequeñas y el cáncer de pulmón en células no pequeñas. Ambas formas pueden llevar inevitablemente a la muerte de la persona. Para evitar esta enfermedad es importante legislar en temas de consumo de cigarrillos, sobre todo en menores de edad. Como ustedes ven, ennegrecido se encuentra el,
el argumento basado en definición, porque esa definición de cáncer pulmonar es general y contribuye a que finalmente yo proponga que debe existir una ley que impida fumar a menores de edad. Teníamos también los argumentos basados en comparaciones con eh, un ejemplo de la utopía de Tomás Moro, ¿ya? Y la explicación de ese argumento. Y el ejemplo que yo les traía era el siguiente. El consumo en un menor de edad X de cigarrillo tiene los mismos efectos que en su salud que si estuviera respirando por 40 minutos en la salida de un tubo de escape de un auto. Es por eso que debe legislarse su consumo en menores. Es decir, que se compara los efectos que provoca el cigarro en un menor de edad con los efectos que provoca el que estuviese respirando los vapores y humos de un tubo de escape de un automóvil. Y sobre esa comparación, sobre la base de esa comparación, se enlaza con la tesis de que debe existir una ley que impida fumar a menores de edad. Luego tenemos los argumentos basados en descripciones. Ustedes saben que las descripciones, a diferencia de las definiciones, nos presentan los elementos distintivos de un objeto, es decir, cómo se diferencia ese objeto de otro, qué características tiene que lo hacen diferente a otro. En ese, en ese contexto o en ese tipo de argumento, que es por descripciones, el ejemplo que yo puse es el siguiente. Los cigarrillos nuevos tienen distintos y llamativos formatos. Los hay con sabor a menta, otros con sabores frutales, también hay diversos tamaños y formatos, desde los clásicos cigarrillos a los nuevos vaporizadores, que en el fondo responden a la demanda, es decir, que buscan llamar la atención, sobre todo en menores de edad, razón por la cual se hace necesaria una legislación que prohíba su consumo en menores. En este caso, la descripción que se presenta es de diferentes tipos de cigarrillos, ¿verdad? Elementos distintivos. Y que termina, eh, que culmina con la presentación de la tesis que se busca defender. Teníamos también los argumentos basados en narraciones. Como ustedes saben, las narraciones son los hechos presentados de forma cronológica en un relato, y aquí había un ejemplo de Platón y la explicación de ese ejemplo. Eh, los argumentos que yo puse, o el argumento que yo puse basado en narración, es el siguiente. Juan Miranda contó su propia experiencia con el cigarrillo. Recuerda que su abuelo fumaba cotidianamente cuando él era un niño. Lo hacía dentro de su casa y compartía cigarros con su padre. Para Juan, el cigarrillo fue un elemento cotidiano en la familia. No existían limitaciones, razón por la cual inevitablemente él también cayó en el consumo. Él recuerda que el primer cigarro lo probó a los 14 años en la plaza que se encontraba en la salida del colegio, junto con un grupo de compañeros con los que compraron una cajetilla entre todos. Hoy, como un adulto que lucha contra el cáncer pulmonar asociado al cigarrillo, expresa que es necesaria una ley que prohíba su consumo. Es decir, se narra la historia de Juan y se toma como ejemplo para sustentar la tesis de que debe existir una ley que impida su consumo. Elementos basados en autoridad. Ustedes saben que este argumento, perdón, argumento basado en autoridad, responde a la cita de un personaje entendido en el tema. En el ejemplo yo les puse la cita de Erasmo de Rotterdam y la explicación de ella. En esta actividad, que tiene que ver con la ley que impide fumar a menores, el ejemplo es el siguiente. La causa principal del cáncer juvenil está asociada al cigarro y la única forma de prevenir su consumo es a través de una legislación que lo prohíba. Héctor Díaz, médico oncológico, ¿verdad? Que es una autoridad en el tema del cáncer y por lo tanto lo utilizo como cita para sustentar mi tesis. Luego tenemos los argumentos basados en valores. Ustedes saben que los valores son juicios que en el fondo buscan eh, rescatar los aspectos positivos de una sociedad, de una persona, y apela a esas acciones éticamente correctas para sustentar una tesis, y así está aquí el ejemplo de Aristóteles y la explicación. Como último tipo de argumento, ¿cuál puse yo como ejemplo? Pensando siempre en la tesis que es que debe existir una ley que impida fumar a menores de edad. ¿Acaso no es labor de la sociedad completa cuidar a nuestros niños y adolescentes? Nosotros los adultos somos los llamados a proteger a nuestros menores de edad y debemos estar a la altura de esa responsabilidad, creando leyes que prohíban el cigarrillo en menores. Esa es la actitud correcta que tenemos que tener frente a este tema. Y ahí se presenta, como ustedes pueden ver, el uso de los valores para argumentar esta tesis. Espero que le haya quedado claro, espero que me envíen por favor sus trabajos
y que revisen, pueden revisarlo aquellos que no lo han enviado todavía, pueden ir revisando cómo están formulando sus argumentos y cómo han ido analizando los argumentos de otras voces, pensando también en la guía anterior a esta. Que tengan buena semana y por favor respeten las medidas sanitarias impuestas por la autoridad porque esa es tarea de todos. Que estén muy bien jóvenes y como siempre quedo atento a sus consultas.